charlábamos con nuestros compañeros sobre lo que está pasando, entre otros lugares, en Valle Grande, por ejemplo, y nos mandaban algunas fotos, algunos vecinos y turistas también, ¿no? Y también parte de nuestro equipo viajó hacia allí, hacia Valle Grande, a propósito de cómo está el lago. Se nota mucho, ¿no? Yo no he ido, hace un par de semanas que no voy, pero veía ahora las fotos que nos traían nuestros compañeros y la verdad que se nota mucho la marca y el descenso del agua, ¿no? Y a propósito de esto, se ha conocido esta semana unos valores que al menos, no sé si causan escalofrío o espasmo, pero me parece que preocupante. Y es por eso que vamos a tomar contacto, nos avisa la producción, con Mario Barbieri. Él es el subdelegado de aguas del río Atuel, para conversar sobre lo que está pasando en Valle Grande y en Niwil. ¿Cómo le va, Mario? Silvio Barroso lo saluda, bienvenido al aire de Dial Radio TV. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Silvio. Buen día a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿qué está pasando con Valle Grande y el Niwil? Sí, bueno, realmente vos describías en el inicio, estamos viviendo una situación de sequía extrema, muy compleja. Te diría, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el peor de los últimos 50 años, donde para empezar tuvimos muy escasas precipitaciones niveas, tras una acumulación ya de 11 años consecutivos donde las precipitaciones de nieve no son las adecuadas, y además se suma la falta de lluvia también, que no es favorable y que los pronósticos para futuro tampoco son alentadores. Entonces un contexto climático que tiene que ver con el fenómeno del Niño, esto saben mejor los especialistas climáticos, que tiene que ver con las temperaturas oceánicas del Pacífico y que en este punto del globo, en esta zona nuestra, nos afecta de manera contundente con la sequía. Arrancamos ya la temporada 2019-2020, que es la que estamos transcurriendo, por allí por el 28 de agosto, fue la temporada que más tarde arrancó, con el afán de que los embalses tuvieran el mayor recupero posible. Así mismo y todo, se arrancó con un 70% de acumulación de agua en los embalses, sistema Niwil Valle Grande. Se hizo una planificación lo más minuciosa posible en cuanto a la cantidad de turnados continuos que íbamos a manejar con las inspecciones de cauce, que son 22 en la cuenca. A partir de octubre y noviembre, y hoy continuamos así, se procedió a seccionar. ¿Qué es el seccionado? Dividimos las inspecciones en grupos alternos para que no hagan el riego todas al mismo tiempo, lo cual nos permite erogar en el río un caudal menor a los 42 cúbicos por segundo, que es lo que se eroga cuando riegan todas las inspecciones en conjunto. ¿Qué busca el periodo seccionado? Sí. Nos caemos aproximadamente un 50% de ese caudal, 50-60% dependiendo cómo estén agrupadas las inspecciones, y que empatemos los ingresos con los egresos. Entonces le damos un respiro al embalse en cuanto al recupero y poder llegar lo más lejos en la temporada, lo más posible, cubrirla lo más lejos posible. Así mismo y todo, a pesar del pronóstico que tenemos de irrigación, de escurrimiento, que nos marcaba que estamos en un año que es el 53% de escurrimiento de un año medio, en diciembre ocurrió un fenómeno que no era esperable en cuanto a los ingresos del embalse que estaban previstos, proyectados, y a lo que realmente sucedió. Atribuimos un fenómeno especial que implicó que hubiera menos ingresos al embalse de lo esperado. Estuvieron por debajo de los 20 metros cúbicos segundo durante todo el mes de diciembre, que es el mes donde se esperan mayores ingresos, que el embalse tenga un mayor recupero por los deshielos, lógicamente por las temperaturas que se suceden en diciembre, primeros días de enero. No ha sido así. Evidentemente en los análisis que hacemos hay una evaluación de que se está por ahí necesitando más temperatura para poder fusionar el hielo que se encuentra a mayor profundidad, que son glaciares que por ahí están a un poco más de profundidad y no tan en superficie, y la ausencia de nieve reiterativa a lo largo de los años hace que tengamos nada de reserva en ese aspecto. Entonces, esa variación de los ingresos nos puso de cara a una contraposición con lo que realmente esperábamos. Ha habido un error de un 20% aproximadamente en lo que esperábamos, ¿sí? Lo que proyectamos, una eventualidad que no tiene antecedentes.
Entonces hoy nos encontramos con un nivel de embalse que anda en el orden cerca del 25%, del 25%. Bien. Con casi niveles de cota mínima de operación, donde tenemos un fuelle todavía en cada embalse, en el Mihuil y en Valle Grande, que en uno estamos a 1 metro de profundidad de lo que podemos usar, en otro embalse estamos a 3 metros. En definitiva, tenemos disponible con éxito 29 hectómetros cúbicos a usar, más lo que vaya a ingresar en el mes de enero y febrero, que puedan dar en el orden de un cubicaje que nos hace aproximarlo a los 90 hectómetros cúbicos. Eso es lo que nos queda para gastar de aquí en adelante, ¿sí? Gastar, digamos, hablando en el buen sentido de la palabra, sí, se entiende, para el riego de los cultivos agrícolas. A principio de temporada establecimos una forma de distribución con las inspecciones que apuntaba a hacer una distribución por hectárea sí, hectárea no, que es el hectárea sí. Siempre esto apuntando a un fin hídrico y de tener una justicia y una equidad en la forma de distribuir y tener una forma más prolija de entrega, teniendo en cuenta que el usuario que cumple de alguna manera tiene el canon regularizado, aquel que tiene la parcela cultivada, por sobre el que no cumple, por sobre el que no se esmera en hacer las cosas de manera adecuada y que por ahí también alguna parcela en estado de abandono. Bueno, hemos hecho mucho hincapié en mejorar la forma de entrega y hemos brindado herramientas económicas en la cuenca. Mario, escuchame un segundito. A ver, te interrumpo un minuto, un segundo en realidad. Este nuevo formato de distribución de agua, creo que la palabra que usaste fue prolija. ¿Esto se da por la situación de emergencia o es algo que ya se venía haciendo en temporadas anteriores? Se viene trabajando secuencialmente en ese aspecto, porque, a ver, hoy tenemos cierto grado de eficiencia, podemos repartir la eficiencia en 3 etapas. La distribución primaria, que es lo que es irrigación, que pone el agua en puerta del canal a cada una de las 22 inspecciones. Luego la distribución, que hace la inspección de cauce en el interior de su red secundaria. Y luego la aplicación del riego dentro de la finca. Sí. Estamos trabajando en esos 3 aspectos ya desde hace un gran tiempo a esta parte, para que esos porcentajes de eficiencia vayan mejorando. Sí, hay que poner la lupa en el último, me parece, ¿no? Sí, ahí es una fase, un ítem que es el que nos mueve la aguja, que tiene que venir acompañado, digamos, de políticas de Estado más grandes, no solamente de parte del Departamento de Irrigación en cuanto a la educación que pueda hacer, en cuanto a la mejora que pueda hacer el regante dentro de la finca, sino rumbo a una tecnificación. De la tecnificación hoy estamos hablando de $4.000 la hectárea. Bueno, de hecho, fíjate, Mario, que el propio gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, cuando estuvo el conflicto de la reforma de la 77-22, lo dijo claramente y sin anestesia, ¿no? Se riega a manto como regaban los pueblos originarios, ¿no? Sí, bueno, hay de todo. Hay usuarios que riegan muy bien, hay usuarios que tienen su tecnología adecuada, hay usuarios que, a pesar de que no tienen la tecnología a la vanguardia, riegan muy bien, y hay usuarios que riegan de manera errónea. Nosotros hemos estado haciendo análisis de riego en la cuenca en 130 parcelas, 130 fincas, con 3 ingenieros agrónomos, haciendo la evaluación de cómo aplica el regante el riego, relevando datos de campo y luego devolviéndole una receta, por decirlo de alguna manera, que busca indicarle ciertas correcciones, ciertas medidas que no implican una gran inversión, que le pueden generar hasta un 10 o un 15% de mejora dentro de la eficiencia de su parcela. Y por qué no, esas pequeñas correcciones, que a veces son aspectos de métodos, que no es por ahí enseñar la real regante, sino hacer un trabajo de corrección educativo que permite que por ahí el regante pueda dar la vuelta a su parcela en una menor cantidad de turnados y tenga un mayor rinde y un mayor beneficio. En el 82% de los casos que hemos relevado, en el 82%, se aplica de 2 a 3 veces más el tiempo de riego necesario para que se cubra la profundidad de raíz de los cultivos. Entonces, y eso por distintos factores que a veces
veces son fáciles de corregir y que hay que atacarlos. Esto sin hablar de una tecnificación, yendo un paso donde se le dan consejos, donde se le hace un seguimiento, y ese intercambio, que es muy bueno, muy fructífero, le permite al regante manejar mejor el agua dentro de su parcela y tener un mejor aprovechamiento. A veces hasta le genera prejuicios de lavar hasta lo que es el abono, ¿sí? Porque si uno percola más agua de la que necesita realmente, está lavando hasta el abono que le echa a las plantas. Claro. Bueno, se está trabajando en varios aspectos, aparte del plan de obras, que ha sido apuntando, sobre todo esta corta pasada, a tener un mejor manejo de agua dentro de las inspecciones, más flexibilidad. Se está trabajando también a nivel más macro con algunos proyectos que buscan tener reservorios en cabeza de canal y poder tener un pulmón de agua que atienda el hectareaje de esa inspección y llegar a ir hacia un modo nuevo entrega, ¿sí? No con turnado fijo, con fecha, hora determinada, sino a lo que requiere el cultivo y el momento que el cultivo requiere. En eso se está trabajando, y en el intrafinca, con la tarea educativa y con la tarea... Pero es un trabajo minucioso, de hormiga, que lleva tiempo, más por el cambio cultural que de infraestructura, te diría. Pero eso que vos remarcás respecto del tipo de cultivo y del tipo de la cantidad de agua, vos corregime, yo no soy técnico, el especialista sos vos, yo te hablo muy coloquialmente, muy de barrio, ¿no? Eso que vos decías y remarcabas, porque actualmente ¿cómo es? Es por día, por hora, pero no toda la finca depende del cultivo, necesitan el agua, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso, pero ¿qué puede ser? ¿Nadie se dio cuenta en 100 años de eso? Y bueno, yo siempre digo, a ver, uno no quiero poner la mirada hacia atrás y ponerme en ojo de crítico, pero siempre digo que a veces caer en estas situaciones de crisis también son una oportunidad para mejorar y volvernos más eficientes, y que ha habido cierta idiosincrasia y costumbrismo que se han arrastrado, así como hablamos recién, de la forma que el regante hace el riego. También ha habido manejos que por ahí tendrían que haber tenido una variación mucho tiempo antes. En ese tipo de cambio, que el turnado vaya a la demanda de cultivo, que la infraestructura permita que el regante vaya y le pida al inspector, requiero agua para este cultivo en tal fecha, en tal momento, que es el agua para este cultivo, eso nos va a permitir ser mucho más eficientes y aplicar la necesidad que ese cultivo, el requerimiento de ese cultivo, cubrirla en el momento adecuado. El turnado, que, a ver, ha sido un sistema que de hecho ha funcionado muchos años, que tiene una fecha, una hora establecida y un momento para ese usuario, que es fijo. Bueno, no quiero criticar porque ha sido el sistema que siempre se aplicó, y claro, en años donde quizás si había algún problema se tapaba con más agua. Hoy ese agua no está, entonces tenemos que ser muy finos y tallar muy fino, cada día más preciso. No nos queda más que volvernos cada vez más eficientes en la distribución secundaria, en la forma que las inspecciones manejan el agua, en la forma que el regante aplica el riego. Y son todo un conjunto de situaciones que se tienen que ir dando de la mano, ¿sí? Y bueno, algunas lamentablemente vienen con apoyo económico. Esto creo que hay que ponerlo sobre una mesa más grande, donde se cree un comité de cuenca, donde otras entidades intermedias participen, donde participen sectores del gobierno, que hagan un análisis con decisiones contundentes que vayan a la evolución a un corto y mediano plazo, ¿no? Mario, no es fácil la situación. Sí. Mario, te pregunto, ¿cómo se riega en el mundo? Porque vos arrancabas la nota, en la génesis de la entrevista hacías referencia al cambio climático, y esto es en todo el mundo, no es únicamente en la provincia de Mendoza, ni mucho menos en el sur. Digo, desde el punto de vista, desde lo tecnológico o de otro tipo de recursos, no lo sé, ¿cómo se riega? ¿Cómo es en otras partes del mundo? Y tenés lugares como España, por ejemplo, donde la tecnificación está prácticamente globalizada. Digamos, tecnificaciones de distintos tipos, ya sea aspersión, goteo, de acuerdo a la tipología de cultivo y al desarrollo que se pretende. Hay tecnificaciones, aprovechando al máximo el rendimiento del agua dentro de las parcelas, ¿no?
donde también tenés las redes en su mayor proporción revestidas al máximo. Sin duda que ese es el camino, y la cuenca tiene mucho por evolucionar, mucho por dar, mucho por ganar en eficiencia. Se viene trabajando con mucha conciencia, pero hay que hacer un trabajo conjunto, donde la concientización a la que me refiero tiene que estar por parte del regante, por parte de la inspección, no solo el departamento de dirección, y lo tenemos que ver de manera agrupada, no divididos, unos de un lado, otros del otro, echándonos la culpa unos al otro, sino trabajando mancomunadamente para que esto pueda ser factible y que podamos prosperar en el tiempo. Hoy vamos a estar cubriendo enero y una gran parte de febrero, lamentablemente es así, y atendiendo alguna situación particular, por allí en marzo, algún requerimiento puntual. Yo creo que, no por parte del departamento, sino que por parte de toda la sociedad, aún no se ha tomado totalmente en magnitud de la importancia que tiene esta sequía que estamos atravesando. Te hago la última, sí. Mario, porque estamos ahí apretaditos de tiempo. Te agradecemos, sí. Como siempre, es muy interesante conversar con vos. ¿Qué va a pasar con otro sector de la economía que es muy importante, que es el turismo? Cuando vos nos decías, bueno, no sé qué va a pasar en marzo, tenemos ahí Semana Santa, y vos sabés que el río Atuel es la joya de la abuela respecto a algunas prácticas deportivas / turísticas, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Has tenido contacto con la gente del turismo? ¿Cómo lo están manejando eso? Sí, totalmente, tenemos contacto permanente, estamos en diálogo y estamos trasladando información de manera permanente. Va a ser muy difícil, así como hemos hecho otros años, hemos siempre tratado de coordinar para cumplir con la Semana Santa, como vos mencionás. Sí. Estos 2 o 3 años anteriores lo hemos logrado, siempre pensando que no hay un factor ajeno que influya como es la lluvia, así que eso no lo manejamos. Pero este año en sí va a ser muy difícil pensar una Semana Santa. Bien. Ojalá, y escuchame lo que te digo, sí. Ojalá podamos cubrir carnavales, que son los últimos días de febrero. Sin duda que la sequía afecta a todas las actividades, y el turismo no está exento de esta situación que estamos atravesando. Por eso estamos pergeñando de alguna manera con el superintendente a hacer reuniones y ampliarlas para juntarnos con los intendentes y hacer un análisis más macro de la situación, donde estamos parados, para que esta crisis, esta sequía, nos afecte económicamente y socialmente en la menor manera posible. Y tomar los recaudos que hay que tomar para arrancar de la mejor manera parados la temporada que viene, que ahí va a estar el problema. La primavera del año 2020, el comienzo de la próxima temporada, que ahí tenemos que pensar en otras medidas, en otras fuentes de generación de agua, puede ser de origen subterráneo y demás, recupero de perforaciones, asistencia, pero pensando en que los embalses tienen que arrancar de la mejor manera posible, porque vamos en un retroceso que es importante y cada vez vamos a estar más restringidos en el lapso o en los meses que se pueda ya cubrir la temporada. Entonces esto es complejo, sí. Es complejo, y hay que analizarlo de manera conjunta para mitigar al máximo todos los impactos que pueda llegar a tener. Mario, te agradecemos por el contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Bien, ahí tenían ustedes la palabra de Mario Barbieri, subdelegado de Aguas del río Atuel, a propósito de este tema interesante y te diría que preocupante. Valle Grande y el Niwil a un 25% de su capacidad, hablando de las nuevas formas de distribución, nuevos formatos de riego, y sobre lo último, ¿no? Un poquito sí de escalofrío, diciendo que yo le preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con el río ahora? Bueno, se está tratando de optimizar lo máximo respecto de la temporada, teniendo en cuenta que tenemos enero y febrero, y está la cosecha y las fincas ahí dentro de lo que se puede, tratando de darle cobertura a eso, ¿no? Pero respecto de lo otro, yo le preguntaba por la otra actividad económica, que es el turismo, Semana Santa, mirá dónde me fui. Y él me dice, yo me fui a marzo, ¿no? Pero él me dice, no, escúchame, carnaval, febrero.
casi como de Pepe, van a alcanzar a cubrir enero y la primera quincena de febrero. Bueno, el tema del agua en la provincia de Mendoza y en San Rafael, y creo que tal como lo dijo Mario, ¿no? Que es un especialista del tema, no sé si tomamos dimensión de lo que significa, ¿no? Hemos hablado mucho respecto de la 7722, marchas al respecto, pero ahí quedó todo, ¿no? Y la preocupación de la gente, no sé si ha seguido después de eso, ¿no? Porque esta es la realidad que canta, ¿no? Que no hay agua. 25% en Niwil y Valle Grande. Hacemos